Una mujer murió 7 minutos en la mesa de operaciones, y lo que vio del otro lado destruyó todo lo que creía saber sobre la muerte, el cielo y el hermano que pensaba haber perdido para siempre. San Diego, California, una ciudad que vive entre dos mundos. Del lado norte, las autopistas, los hospitales modernos, las oficinas con aire acondicionado. Del lado sur, apenas cruzando la frontera, Tijuana, el ruido, el mercado, el olor a carnitas en la mañana y el sonido de las bandas norteñas los fines de semana. Entre esos dos mundos creció Isabel Montoya. Y entre esos dos mundos aprendió que la vida no le pide permiso a nadie para romperse. Don Ernesto y doña Carmen Montoya cruzaron la frontera en 1983 con 2 maletas, un bebé en brazos, Miguel, el primogénito, y una Biblia de pasta negra que doña Carmen guardaba envuelta en una cobija de lana, como si fuera lo más valioso que llevaban. Y en cierto modo lo era, no porque la familia fuera profundamente religiosa en el sentido estricto de la palabra, sino porque esa Biblia representaba algo más grande que la teología. Representaba la esperanza de que Dios no los había olvidado en el cruce, que alguien del otro lado del cielo estaba mirando. Se instalaron en Logan Heights, uno de los barrios más antiguos de la comunidad mexicana en San Diego. Calles con murales de la Virgen de Guadalupe pintados en las paredes de las tiendas, vecinos que se conocían por el apellido y por el rancho de origen, y una parroquia pequeña, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde las misas del domingo eran en español y el padre Ignacio conocía a cada familia por nombre. Isabel nació en 1979, la menor de 3 hermanos. Desde pequeña, la misa era parte del ritmo de la semana, tan normal como el mercado del sábado o las telenovelas del martes. No era algo que se cuestionaba, era simplemente lo que se hacía. Pero crecer entre fe y realidad es un ejercicio complicado. Isabel era inteligente, observadora, y tenía una tendencia natural a preguntar el porqué de las cosas. Mientras sus compañeras de catecismo memorizaban respuestas, ella levantaba la mano para preguntar cosas que ponían incómodo al padre Ignacio. No por rebeldía, sino por una necesidad genuina de entender. Con el tiempo, esa necesidad de entender se convirtió en su mayor fortaleza y también en su mayor vulnerabilidad. Estudió Administración de Salud en la Universidad Estatal de San Diego. Se graduó, encontró trabajo en el Hospital Regional Comunitario de San Diego, se casó con Rodrigo Fuentes, hijo de salvadoreños, criado evangélico, pero que hacía años había dejado de pisar cualquier iglesia, y construyó lo que desde afuera parecía una vida ordenada. 3 hijos, Valeria, de 14 años, Emilio, de 11, y la pequeña Sofía, de 7, una casa propia en el barrio de City Heights, un trabajo estable, una familia. Pero hay dolores que no aparecen en ningún expediente clínico y que tampoco se mencionan en las reuniones familiares, los dolores que se guardan en silencio, porque hablar de ellos se siente como abrir una herida que nunca terminó de cerrar. El primero llegó en 2012. Isabel quedó embarazada por 4ª vez, y a las 16 semanas, sin señales previas, el bebé dejó de latir. Un niño. Rodrigo y ella nunca lo nombraron en voz alta. El segundo llegó en 2015. Una niña. Esta vez, 14 semanas, mismo silencio, mismo vacío que se instala en el pecho y no avisa cuándo se va a ir. En el hospital donde trabajaba, Isabel procesaba casos de pérdidas gestacionales con la misma eficiencia profesional que cualquier otro expediente. Hacia afuera, era la empleada competente y serena. Hacia adentro, era una madre que cargaba 2 ausencias sin nombre, 2 preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaban esos hijos? ¿Dios los había recibido? ¿Había alguien del otro lado que los estaba cuidando? ¿O simplemente habían dejado de existir? ¿Cómo se apaga una vela? Esas preguntas no se discuten fácilmente en una familia latina católica. Hay un lenguaje implícito para el luto en esas comunidades. Las velas, el rosario, el están con Dios, que se repite como consuelo, aunque a veces suene más a fórmula que a certeza.
Isabel aprendió a funcionar dentro de ese lenguaje, pero por dentro, la distancia entre lo que decía y lo que sentía se fue haciendo cada vez más grande. Y entonces llegó marzo de 2021. Miguel Montoya tenía 39 años cuando murió. Era el hermano mayor, el que había cargado cajas de mudanza cuando la familia cambió 3 veces de apartamento en los años difíciles, el que sabía arreglar el carro de doña Carmen con herramientas prestadas del vecino, el que siempre aparecía cuando se necesitaba sin que nadie tuviera que pedírselo 2 veces. Era también el hermano más discreto en cuanto a la fe. No peleaba con la religión, no la criticaba, simplemente no la practicaba. Dios ayuda a los que madrugan, decía cuando alguien le preguntaba si iba a ir a misa, y se reía con esa risa tranquila que tenía, la risa de un hombre que no necesitaba explicarse demasiado. Murió en un accidente de trabajo en una obra de construcción en Chula Vista, una viga mal asegurada, 30 segundos que nadie vio venir. Dejó esposa, 2 hijos adolescentes y una familia que no sabía cómo procesar no solo la pérdida, sino la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta. ¿Y Miguel? Miguel, que nunca fue a la iglesia, que nunca habló de Dios, que murió sin los últimos sacramentos. ¿Dónde estaba Miguel ahora? Para doña Carmen, la respuesta era clara y venía envuelta en fe inquebrantable. Mi hijo está con Dios y punto. Pero para Isabel, que vivía entre expedientes médicos y estadísticas, que había aprendido a no aceptar respuestas sin evidencia, la pregunta no se cerraba tan fácilmente, y esa pregunta abierta, acumulada sobre las 2 pérdidas anteriores, sobre años de fe heredada que nunca había terminado de volverse propia, fue erosionando algo profundo en ella. En los meses que siguieron a la muerte de Miguel, Isabel comenzó a alejarse no de manera dramática ni ruidosa, sino de la forma en que la gente se aleja de las cosas que ya no le ofrecen respuestas, en silencio. Dejó de ir a misa con la misma frecuencia. Dejó de rezar antes de dormir. Empezó a mirar la imagen de la Virgen de Guadalupe que doña Carmen tenía en la cocina con una mezcla extraña de nostalgia y extrañeza, como quien mira una fotografía de alguien que ya no reconoce del todo. Una noche de mayo de 2021, sentada en la mesa de la cocina de su madre después de cenar, mientras doña Carmen lavaba los platos y murmuraba una oración en voz baja, Isabel miró esa imagen y pensó algo que nunca antes había permitido que tomara forma completa en su mente. Lo pensó despacio, con la claridad fría de alguien que ha llegado a una conclusión después de mucho tiempo. Yo ya no sé si creo en nada. No lo dijo en voz alta, no hacía falta. Lo que Isabel no sabía esa noche es que 3 semanas después estaría en una mesa de operaciones, con los monitores en línea plana, clínicamente muerta por 7 minutos, y que lo que iba a ver del otro lado iba a responder de una manera que ningún libro y ningún sermón jamás habían logrado cada una de las preguntas que había guardado en silencio durante años. El 14 de junio de 2021 comenzó como cualquier otro lunes en el Hospital Regional Comunitario de San Diego. El turno de la mañana arrancó con el ruido familiar de los pasillos, camillas en movimiento, el sonido de los monitores, el olor mezclado de desinfectante y café viejo que Isabel conocía de memoria después de más de 12 años trabajando en ese mismo edificio. Pero ese lunes, Isabel no llegó al hospital como empleada, llegó como paciente. Los síntomas habían comenzado 3 días antes, un dolor abdominal que ella misma intentó minimizar, atribuyéndolo al estrés acumulado de los últimos meses. Rodrigo insistió en que fuera al médico. Ella postergó, como posponen las mujeres que están acostumbradas a atender a todos menos a sí mismas. Cuando finalmente cedió y fue a urgencias el domingo por la noche, el diagnóstico llegó rápido y sin rodeos. Apendicitis aguda con signos de perforación incipiente. Cirugía de emergencia programada para la mañana siguiente. Isabel firmó los documentos de consentimiento con la misma eficiencia con la que los había procesado cientos de veces desde el otro lado del mostrador.
Conocía los formularios, conocía el lenguaje, conocía los riesgos enumerados en letra pequeña que la mayoría de los pacientes no terminan de leer. Los leyó todos, los firmó, y se dijo a sí misma que era un procedimiento de rutina, que estaría en casa en 2 días, que Valeria podía hacerse cargo de los pequeños esa tarde. Rodrigo llegó al hospital a las 6 de la mañana con un café para ella que nunca pudo tomar, porque el protocolo preoperatorio ya no lo permitía. Se sentaron juntos en silencio durante un rato en la sala de preparación. No había mucho que decir. Isabel recuerda haber mirado las manos de Rodrigo, manos de hombre que trabajaba con herramientas, manos que conocía desde hacía 20 años, y haber pensado, sin drama, que ojalá todo saliera bien, no como oración, simplemente como pensamiento. A las 8:47 de la mañana, Isabel entró al quirófano número 4. El equipo estaba completo. El doctor Nathaniel Osei, cirujano general de origen ganés, con 15 años de experiencia en el hospital, la Dr. Botrakic, Renata Solís como anestesióloga y la enfermera instrumentista Patricia Vázquez, una mujer de Guadalajara que llevaba 11 años en ese quirófano y que, según sus propias palabras recogidas en entrevista posterior, había visto de todo, menos lo que iba a ver esa mañana. El procedimiento comenzó sin complicaciones. La anestesia general fue administrada a las 9:03. Los signos vitales de Isabel eran estables. El doctor Osei hizo la incisión inicial y el equipo trabajó con la cadencia precisa y silenciosa de una cirugía que avanza según el protocolo. Durante los primeros 40 minutos no hubo ninguna señal de lo que estaba por ocurrir. Fue a las 9:44 cuando todo cambió. Patricia Vázquez describió el momento en entrevista con palabras exactas. El monitor simplemente cambió. No hubo una caída gradual. Fue directo. La presión arterial de Isabel colapsó en segundos. El ritmo cardíaco, que había sido regular hasta ese momento, entró en fibrilación ventricular, una arritmia severa en la que el corazón deja de bombear sangre de manera efectiva y comienza a temblar de forma caótica e inútil. En términos clínicos, es una de las formas más rápidas en las que el cuerpo puede acercarse a la muerte. En términos prácticos, significaba que Isabel Montoya estaba muriendo en la mesa de operaciones a las 9:44 de un lunes de junio. El doctor Osei activó el protocolo de reanimación de inmediato. Las compresiones cardíacas comenzaron. La DRA. Solís ajustó la medicación. Patricia preparó el desfibrilador mientras la sala, que segundos antes tenía el silencio concentrado de una cirugía en curso, se transformó en el ambiente controladamente urgente que el personal de emergencias conoce bien. Órdenes cortas, movimientos precisos, sin espacio para el pánico, porque el pánico no está en el protocolo. El primer choque del desfibrilador fue a las 9:45, sin respuesta. El segundo, a los 30 segundos, sin respuesta. El tercero, el cuarto. El monitor continuaba mostrando una línea que los médicos describen con un eufemismo técnico: ausencia de actividad eléctrica organizada, pero que en la práctica significa una sola cosa: el corazón no está latiendo. Durante 7 minutos, Isabel Montoya no presentó signos vitales estables. 7 minutos en los que el equipo del Dr. Osei no se detuvo, en los que las compresiones continuaron, en los que la Boaqueateram. Solís monitoreó cada variable con la concentración de alguien que sabe que cada segundo cuenta. 7 minutos que en el registro médico quedaron documentados con la frialdad necesaria de los expedientes clínicos, pero que Patricia Vázquez, 11 años después de haber visto de todo, describió en entrevista con una pausa larga antes de responder. Fueron los 7 minutos más largos que recuerdo en ese quirófano. El 14º choque del desfibrilador fue a las 9:51 y el monitor respondió. No de golpe, no con la claridad dramática de las películas. Primero un latido irregular, luego otro, luego una cadencia que comenzó a organizarse lentamente, como si el corazón estuviera recordando cómo hacer su trabajo. La Dr. Solís fue la primera en decirlo en voz alta.
con la contención profesional de quien ha aprendido a no celebrar demasiado pronto. Tenemos ritmo. El doctor Osei continuó el procedimiento sin pausas. La cirugía debía terminar. Isabel seguía anestesiada, estable ahora pero frágil, y el equipo no podía darse el lujo de procesar lo que acababa de ocurrir hasta que todo estuviera cerrado. Rodrigo esperaba en la sala familiar cuando la doctora Solís salió a hablar con él pasado el mediodía. Él recuerda esa conversación como una de las más difíciles de su vida, no porque las noticias fueran definitivamente malas, sino por esa zona intermedia que los médicos habitan cuando tienen que explicar algo que salió mal y luego bien, y aún así no pueden garantizar nada. Le explicaron la parada cardíaca, le explicaron la reanimación, le explicaron que Isabel estaba estable, pero que las próximas horas eran importantes. Rodrigo llamó a doña Carmen. Doña Carmen llegó al hospital con un rosario en la mano y la imagen pequeña de la Virgen de Guadalupe que siempre llevaba en la cartera, la misma que había traído de México en 1983. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era lo que Isabel había vivido durante esos 7 minutos. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que mientras el doctor Osei aplicaba el tercer, el cuarto, el quinto choque de desfibrilador, Isabel no estaba inconsciente en el sentido en que la medicina define la inconsciencia. Ella estaba en otro lugar. Y lo que vio en ese lugar es lo que hace que este caso sea distinto a cualquier otro expediente de parada cardíaca en ese hospital. Porque cuando Isabel despertó horas después, con la garganta irritada por el tubo de intubación y los ojos todavía pesados por la anestesia, lo primero que hizo no fue preguntar dónde estaba ni pedir agua. Lo primero que hizo fue describir el color exacto del gorro quirúrgico que el doctor Osei llevaba esa mañana, el modelo específico de las luminarias del techo, y la frase exacta, palabra por palabra, que Patricia Vázquez había gritado al residente en el momento más crítico de la reanimación, una frase que Isabel, anestesiada y clínicamente muerta, no tenía ninguna forma posible de haber escuchado. El doctor Trudlendis Osei, cuando fue confrontado con esos detalles en entrevista posterior, guardó silencio por varios segundos antes de responder. Y su respuesta fue la que los médicos dan cuando la evidencia no encaja en ninguna categoría que conocen. No tengo una explicación para eso. Hay una pregunta que los investigadores de experiencias cercanas a la muerte llevan décadas intentando responder sin conseguirlo del todo. ¿Qué ocurre en la conciencia humana durante los minutos en que el cerebro no recibe oxígeno suficiente para funcionar? La respuesta oficial de la neurociencia es clara en su limitación. No debería ocurrir nada. Un cerebro sin flujo sanguíneo adecuado no debería producir experiencias coherentes, narrativas organizadas, ni recuerdos estructurados. Y sin embargo, los casos documentados de personas que regresan con relatos precisos, detallados y verificables siguen acumulándose en las bases de datos médicas del mundo entero sin que ninguna teoría los explique completamente. Isabel Montoya es uno de esos casos, y lo que ella describe no encaja en ninguna categoría conocida. Cuando Isabel comenzó a relatar su experiencia, primero en fragmentos, los días siguientes a la cirugía, luego con más coherencia en las semanas posteriores. Lo primero que los que la escuchaban notaron no fue el contenido de lo que decía, sino la manera en que lo decía. No había en su voz la emoción desbordada de alguien que narra un sueño intenso. No había tampoco la distancia clínica de quien reporta un evento externo. Había algo más extraño y más difícil de categorizar. La seguridad tranquila de alguien que describe un lugar que conoce, como si estuviera hablando de su propia cocina, de una calle que ha caminado 1000 veces. Una certeza sin ansiedad, sin necesidad de convencer a nadie, sin el tono defensivo de quien sabe que no le van a creer. Pues no fue un sueño, dijo Isabel en la primera conversación extensa que tuvo con su hermana menor, Rosa, una semana después del alta médica. Los sueños se desvanecen cuando despiertas. Esto no se ha desvanecido. Está tan claro ahora como el primer segundo.
Lo primero que Isabel recuerda, inmediatamente después del momento en que dejó de percibir el quirófano desde arriba, es una transición que describe como imposible de comparar con cualquier movimiento físico que haya experimentado. No fue un túnel, como aparece en tantos relatos populares sobre experiencias cercanas a la muerte. No fue oscuridad seguida de luz. Fue más parecido, según sus palabras, a cuando uno está en una habitación con ruido y de repente alguien cierra la puerta y el silencio llega completo. No como ausencia de sonido, sino como una presencia propia. Un silencio que tiene peso y temperatura. El lugar al que llegó, y ella insiste en llamarlo lugar, aunque reconoce que la palabra no alcanza, no era lo que ninguna imagen religiosa de su infancia le había mostrado. No había nubes. No había puertas de oro ni ángeles con alas blancas, como los que decoraban la pared de la sala de catecismo en la parroquia de Logan Heights. Lo que había era algo que Isabel describe con una palabra que repite varias veces cuando habla de ello: real. Heart, más real que cualquier cosa que yo haya tocado aquí. Dice, aquí todo tiene como una capa encima. Como si viviéramos dentro de algo que no es del todo nítido. Allá esa capa no existía. Todo era directo. Todo era completo. La luz que describe no venía de ninguna fuente identificable. No era el sol ni ningún equivalente artificial. Era, según ella, más parecida a una cualidad del ambiente mismo. Como si la claridad fuera la condición natural de ese lugar, en lugar de algo proyectado desde afuera. Y con esa claridad venía algo más difícil de articular, una ausencia total de peso. No peso físico. Isabel no describe sensaciones corporales en ese lugar, sino peso emocional. Los meses de luto por Miguel, la culpa silenciosa por los bebés perdidos, la fatiga acumulada de años funcionando entre la fe que no terminaba de sostenerse y la duda que no terminaba de ganar, todo eso, que había sido la atmósfera constante de su vida interior durante años, simplemente no estaba. No porque hubiera sido borrado, sino porque en ese lugar no tenía condiciones para existir. Es en este punto donde el relato de Isabel se separa con claridad de lo que los investigadores llaman experiencias de salida del cuerpo o viajes astrales, una distinción que ella misma hace con énfasis cuando habla del tema, y que varios especialistas consultados para este documental consideran relevante. Una experiencia astral, tal como es reportada y estudiada en contextos no religiosos, se caracteriza por la sensación de flotar, de observar el propio cuerpo desde afuera, de moverse a través de espacios físicos conocidos. Es, en esencia, una experiencia centrada en el yo, el individuo que se desplaza, que observa, que explora. Lo que Isabel describe es estructuralmente diferente. No hay desplazamiento autónomo, hay conducción, hay dirección. Hay, desde el primer momento, una sensación de que ella no está moviéndose por voluntad propia, sino siendo llevada hacia algo específico, con un propósito que no necesita ser explicado para ser comprendido. Yo no fui, dice Isabel. Me llevaron. Y entonces llegó la presencia. Isabel tarda en describir este momento. No porque le cueste recordarlo, sino porque parece enfrentarse cada vez al mismo problema. El lenguaje humano fue construido para describir experiencias humanas, y lo que ella encontró estaba fuera de esa categoría. Hace pausas largas, elige las palabras con cuidado, y aún así, termina cada intento de descripción con alguna variación de la misma admisión. No hay forma de que lo que digo capture lo que fue. Lo que sí logra transmitir, con una consistencia que se mantiene igual en cada conversación y en cada relato posterior, es la naturaleza de ese encuentro. No fue una figura vaga ni una sensación difusa de amor universal, del tipo que aparece en relatos de experiencias cercanas a la muerte de corte más genérico o New Age. Fue una presencia con personalidad, con identidad, con lo que Isabel solo puede describir como una forma de mirar que contenía simultáneamente cosas que en la experiencia humana no coexisten con facilidad. Me miró, dice Isabel, y en ese mirar
Había todo al mismo tiempo. Sabía todo de mí, todo lo que yo había hecho, todo lo que había pensado, todo lo que había dudado, todo lo que había dejado de creer. No había nada oculto. Y eso que en cualquier otra circunstancia me hubiera llenado de vergüenza, ese nivel de exposición total, no me produjo vergüenza. Me produjo algo que no sé cómo llamar, como ser conocida completamente por primera vez, como si toda mi vida hubiera estado hablando con personas que solo me conocían en parte, y de repente alguien me conociera entera, y en lugar de alejarse, se quedara. La autoridad que emanaba de esa presencia no era, según Isabel, del tipo que impone miedo. Era del tipo que produce una certeza inmediata e irrefutable de que quien está frente a ti conoce la verdad de todas las cosas y no tiene ninguna razón para ocultarla. No era un jefe, dice, no era un juez esperando sentenciar, era alguien que sabía exactamente cómo son las cosas, y eso, en sí mismo, era más poderoso que cualquier autoridad que yo haya encontrado aquí. Cuando se le pregunta si reconoció a esa presencia, Isabel no duda. Sí, dice simplemente. Y cuando se le pregunta cómo, su respuesta es consistente con la de otros casos documentados de experiencias cercanas a la muerte de contenido cristiano, pero tiene una textura propia. No fue porque tuviera una apariencia que coincidiera con alguna imagen que yo conociera. Fue porque algo en mí lo supo antes de que yo pudiera pensarlo. Como cuando reconoces la voz de tu madre, aunque no la hayas escuchado en años. No lo decides. Simplemente lo sabes. Era Jesús. Isabel, la mujer que 3 semanas antes había mirado la imagen de la Virgen de Guadalupe en la cocina de su madre y pensado que ya no creía en nada, estaba frente a Jesús. Y lo primero que sintió no fue alivio religioso ni la satisfacción de una fe confirmada. Sintió, según sus propias palabras, algo mucho más desconcertante y mucho más profundo. Sintió que siempre había sido vista, que todos los años de duda, de distancia, de preguntas sin respuesta, no habían sido años de abandono. Habían sido años en los que alguien la había estado mirando sin que ella lo supiera. Y entonces, sin palabras, sin transición abrupta, Isabel entendió que ese encuentro no era el destino final de esos 7 minutos. Era la puerta de entrada a algo más, algo que tenía nombre, algo que tenía rostro, algo que llevaba el apellido Montoya y que Isabel creía, desde marzo de ese año, haber perdido para siempre. Existe un tipo de conocimiento que no pasa por el razonamiento. No se construye con evidencia, ni se llega a él por deducción. Simplemente aparece, completo y sin fisuras, como si siempre hubiera estado ahí esperando a ser reconocido. Los filósofos lo han llamado de distintas maneras a lo largo de los siglos. Los teólogos tienen sus propios términos para ello. Isabel Montoya no usa ninguno de esos términos. Ella lo describe con la precisión directa de alguien que no necesita marcos teóricos para explicar lo que vivió. Saber sin aprender. Como cuando sabes que es de noche, aunque tengas los ojos cerrados. No lo decides, no lo construyes. Simplemente es. Ese tipo de conocimiento es exactamente lo que experimentó en el momento en que lo vio. No llegó de lejos. No apareció de manera dramática, ni con ninguna señal previa que anunciara lo que estaba por ocurrir. Isabel describe la transición con la misma calma contenida que usa para todo lo que relata de esos 7 minutos. Estaba en la presencia de Jesús, en ese lugar que no tiene nombre pero que ella llama real. Y entonces, sin movimiento aparente, sin cambio de escenario, Miguel estaba ahí. Miguel Montoya, 39 años, el hermano mayor, el hombre que cargaba cajas y arreglaba carros y reía con esa risa tranquila que no necesitaba explicarse. El hombre que murió bajo una viga mal asegurada en una obra de Chula Vista en marzo de 2021. El hombre cuyo destino espiritual había sido la pregunta sin respuesta que más había pesado sobre Isabel en los meses anteriores, la pregunta que más había contribuido a alejarla de una fe que ya estaba debilitada.
El hombre al que ella había llorado, no solo con el luto normal de perder a un hermano, sino con la angustia específica de no saber si existía algún lugar al que hubiera ido. Estaba ahí. Isabel tarda más en describir este momento que cualquier otro del relato. No por falta de claridad en el recuerdo, ese recuerdo, insiste, es el más nítido que tiene, sino porque la distancia entre lo que vio y lo que las palabras pueden contener es en este punto más amplia que en cualquier otro. Hace una pausa larga antes de hablar. Cuando finalmente lo hace, lo primero que dice no es sobre el aspecto de Miguel, ni sobre lo que ocurrió entre ellos. Lo primero que dice es sobre lo que él no era. No estaba sufriendo, dice Isabel. Ves, eso fue lo primero que entendí. Antes de cualquier otra cosa, que no estaba sufriendo. Para entender el peso de esa frase, es necesario entender lo que había sido el luto de Isabel desde marzo. No era solo la ausencia de Miguel, era la posibilidad, que ella no podía descartar desde su postura de duda creciente, de que Miguel estuviera en algún lugar de dolor, o peor aún, de que simplemente no estuviera en ningún lugar. Que la muerte hubiera sido el final absoluto de un hombre que nunca buscó a Dios formalmente, que nunca hizo una oración en público, que nunca pisó una iglesia por convicción propia. Esa posibilidad había sido un peso constante que se mezclaba con el dolor de la pérdida y lo hacía más oscuro, más difícil de cargar. Lo que vio disolvió ese peso en un segundo. Miguel tenía la misma presencia física que Isabel recordaba. Los mismos hombros anchos, la misma postura de hombre acostumbrado al trabajo físico, pero había algo fundamentalmente diferente en él que Isabel describe con una palabra que elige con cuidado: completo. Aquí, dice, todos vivimos como si nos faltara algo, como si estuviéramos buscando algo que no terminamos de encontrar. Él no, él estaba completo. Como si finalmente hubiera llegado a un lugar al que llevaba toda la vida yendo sin saberlo. Y entonces Isabel vio lo que estaba junto a él. 2 niños. No eran figuras vagas ni presencias abstractas. Eran 2 niños con una existencia tan concreta y tan presente como la de Miguel, como la del lugar mismo. Y el conocimiento llegó exactamente como ella lo describe siempre. No como conclusión, sino como reconocimiento. Sin proceso intermedio, sin duda, sin la fracción de segundo de incertidumbre que normalmente precede a cualquier forma de identificación humana. Eran sus hijos, el niño que había perdido en 2012 a las 16 semanas, la niña que había perdido en 2015 a las 14. Los 2 bebés que nunca habían tenido nombre, porque ponerles nombre se sentía como hacer real algo que ella y Rodrigo habían acordado en silencio guardar dentro de un dolor que no se habla. Los 2 hijos que Isabel había llorado en privado durante años, preguntándose, con la parte de ella que todavía creía, si Dios los había recibido, y preguntándose, con la parte que ya dudaba, si esa pregunta tenía algún sentido. Los reconoció a los 2 de manera inmediata y absoluta. No fue por cómo se veían, explica Isabel cuando se le pregunta cómo es posible reconocer a hijos que nunca llegaron a nacer, porque yo nunca los vi, nunca tuve una imagen de ellos. No había nada físico que reconocer. Fue algo diferente. Fue como cuando tienes una llave y la introduces en una cerradura y sabes, antes de girarla, que es la llave correcta. No por la forma, por algo más profundo que la forma, por el lugar al que pertenece. Los niños estaban con Miguel, no de manera accidental ni circunstancial. Había entre ellos una conexión que Isabel percibió como establecida, como si llevaran tiempo juntos. Miguel, el tío que nunca los había conocido en vida, estaba con ellos de una manera que Isabel no puede describir con ningún término de relación humana, porque ninguno alcanza. No era como un tío cuidando sobrinos. Dice, era algo más, como si la familia ya no tuviera los límites que tiene aquí, como si los vínculos fueran más amplios, más completos, más reales de lo que son acá. Miguel se acercó, y aquí ocurre algo que Isabel describe como el momento más difícil de traducir al lenguaje humano de todo el relato. La comunicación.
No hubo palabras, no hubo sonido de ningún tipo, y sin embargo, hubo una transmisión de información más precisa y más completa que cualquier conversación que Isabel haya tenido en su vida. Ella lo describe como recibir en un solo instante algo que si tuviera que ser dicho en voz alta, tomaría horas, y aún así no perdería ningún matiz, ninguna capa, ninguna dimensión del significado. Lo que Miguel le comunicó, o lo que Isabel recibió, porque la distinción entre hablar y escuchar en ese intercambio no existía de la manera en que existe aquí. Se organiza en su relato en torno a una idea central que ella repite de distintas maneras cada vez que lo cuenta, como si estuviera buscando la formulación exacta que capture lo que vivió. Los niños no estaban perdidos, estaban guardados. La diferencia entre esas dos palabras, perdido y guardado, es para Isabel la diferencia entre dos visiones del universo completamente distintas. Perdido implica accidente, implica error, implica algo que cayó en un lugar donde no debía estar y que nadie sabe dónde buscar. Guardado implica intención. Implica que alguien los tomó, los puso en un lugar seguro y sabe exactamente dónde están. Implica que lo que Isabel y Rodrigo habían vivido como pérdida absoluta no había sido pérdida en ningún sentido real de la palabra. Había sido una separación temporal en el único plano donde el tiempo existe. Y Miguel, el hermano sin religión, el hombre discreto, el que nunca buscó a Dios en ninguna iglesia. Isabel comprendió en ese momento, con la misma certeza sin proceso que caracterizó cada forma de conocimiento en ese lugar, que la misericordia que lo había recibido no dependía de los formularios que él nunca había llenado ni de las misas a las que nunca había ido. Dependía de algo que Isabel no puede articular en términos teológicos precisos, pero que describe de manera consistente como una justicia diferente a la humana. Una justicia que ve lo que los expedientes no registran, lo que el corazón guarda sin anunciarlo, lo que una vida entera de trabajo silencioso, de presencia cuando se necesita, de amor que no usa palabras religiosas, pero que es amor de todas formas, significa ante unos ojos que lo ven todo completo. Isabel lloró, no con el llanto del dolor, sino con el que viene cuando algo que ha estado roto durante mucho tiempo se repara de una manera que uno no esperaba. Miguel la vio llorar, y en esa comunicación sin palabras le transmitió algo más, algo que ella describe como la última pieza de un rompecabezas que llevaba años incompleto, que él estaba bien, que los niños estaban bien, y que ella tenía que volver, no como orden, no como obligación, como un acto de amor que reconoce que hay personas del otro lado de ese regreso que la necesitan. Valeria, Emilio, la pequeña Sofía, Rodrigo, doña Carmen con su rosario y su imagen de la Virgen de Guadalupe. Una familia que no sabía todavía lo que Isabel había visto, pero que iba a necesitar escucharlo. El último instante que Isabel recuerda de ese lugar es el rostro de Miguel, tranquilo, completo, mirándola con la misma presencia directa y sin adornos que lo había caracterizado en vida, pero amplificada, profundizada, liberada de todo lo que la existencia humana le había puesto encima. El hermano mayor que siempre había aparecido cuando se necesitaba, apareciendo una vez más, por última vez desde ese lado, y sonriendo de la manera en que sonríen las personas que ya no tienen nada que temer. Patricia Vázquez llevaba 11 años trabajando en el quirófano número 4 del Hospital Regional Comunitario de San Diego. Había visto pacientes despertar de maneras distintas, con confusión, con llanto, con la desorientación típica de quien emerge de la anestesia general sin saber exactamente dónde está ni cuánto tiempo ha pasado. Había visto despertar agitado, despertar tranquilo, despertar con preguntas sobre la familia, sobre la hora, sobre si todo había salido bien. Lo que no había visto, en 11 años, era lo que vio esa tarde del 14 de junio de 2021, cuando Isabel Montoya comenzó a recuperar la conciencia en la sala de recuperación posoperatoria,
Isabel no preguntó dónde estaba, no preguntó por Rodrigo, no preguntó si la cirugía había salido bien. Lo primero que hizo, antes de abrir completamente los ojos, antes de que la anestesia terminara de retirarse del todo, fue decir un nombre. Lo repitió varias veces, con una urgencia que Patricia describió en entrevista como distinta a cualquier cosa que hubiera escuchado en ese contexto. No era el delirio confuso del postoperatorio. Era una persona buscando a alguien con una certeza que no admitía duda. Miguel, Miguel, Miguel. Patricia tomó su mano, le dijo que estaba bien, que la cirugía había terminado, que su familia estaba esperando. Isabel abrió los ojos, los tenía llenos de lágrimas, y lo que dijo a continuación fue lo que hizo que Patricia, según sus propias palabras, tuviera que hacer un esfuerzo consciente para mantener la compostura profesional. Lo vi a Miguel y vi a mis hijos. El alta médica llegó 4 días después. 4 días en los que Isabel osciló entre la necesidad de hablar de lo que había vivido y la conciencia de que hablar de ello en ese entorno, rodeada de colegas que conocían el lenguaje clínico con el que se catalogan este tipo de relatos, era exponerse a una forma de reducción que sentía como violencia. Conocía los términos, los había procesado en expedientes, alucinaciones hipnagógicas, actividad neurológica, residual, procesamiento emocional de traumas previos bajo condiciones de estrés fisiológico extremo. Tenía el vocabulario completo para desmantelar su propia experiencia, y eso la mantuvo en silencio durante esos 4 días más de lo que hubiera querido. Rodrigo fue el primero en escucharla completamente. No esa tarde en el hospital, donde la conversación fue fragmentada y cautelosa, sino 3 días después del alta, en la cocina de su casa, cuando los niños ya estaban dormidos y había silencio suficiente para decir las cosas con el espacio que necesitaban. Isabel habló durante casi 2 horas. Rodrigo escuchó sin interrumpir, y cuando ella terminó, lo que él hizo no fue lo que Isabel esperaba. No hubo escepticismo inmediato, ni la racionalización que ella había anticipado de un hombre criado en la fe evangélica, pero que llevaba años sin practicarla. Rodrigo lloró, en silencio, sin drama, con la cara entre las manos. Cuando levantó la vista, lo que dijo fue simple y directo: tenemos que ponerles nombre. Esa noche, Isabel y Rodrigo nombraron a sus 2 hijos por primera vez. Al niño lo llamaron Mateo. A la niña, Esperanza. No hubo ceremonia, no hubo testigos. Fue un acto privado entre 2 personas que habían cargado 2 ausencias sin nombre durante años, y que finalmente, en la cocina de una casa de City Heights a las 11 de la noche, les dieron el lugar que siempre habían merecido. La reacción de doña Carmen fue distinta y, en cierto modo, más complicada. Cuando Isabel le contó lo que había vivido, sentadas en la misma mesa de la cocina, donde Isabel había mirado la imagen de la Virgen de Guadalupe y pensado que ya no creía en nada, doña Carmen escuchó con los ojos cerrados y el rosario entre los dedos. Cuando Isabel llegó a la parte de Miguel, a la descripción de su hijo mayor completo y en paz, doña Carmen no dijo nada durante un tiempo largo. Luego se levantó, fue al cajón donde guardaba las cosas importantes, sacó una fotografía de Miguel de cuando tenía unos 30 años, parado frente a un carro que estaba arreglando, mirando a la cámara con esa sonrisa tranquila que lo caracterizaba, y la puso sobre la mesa entre las 2 y dijo, con la voz de quien no está descubriendo algo, sino confirmando algo que sabía, pero necesitaba escuchar de afuera: yo siempre supe que Dios lo conocía. Aunque él no lo supiera, el testimonio comenzó a circular de la manera en que circulan los testimonios en las comunidades latinas de inmigrantes, sin anuncio formal, sin planeación, de boca en boca, con la velocidad silenciosa de las cosas que tocan algo verdadero en la gente. Una vecina que era amiga de doña Carmen se lo contó a su nuera, la nuera se lo contó a su grupo de oración. El grupo de oración era parte de una de las pequeñas iglesias de inmigrantes que funcionaban en un local rentado en el barrio de National City, donde los domingos se llenaba de familias mexicanas,
salvadoreñas, guatemaltecas, gente que había cruzado fronteras con historias de pérdida y que encontraba en ese espacio algo que el mundo de afuera no les ofrecía fácilmente: la posibilidad de que sus muertos no estuvieran simplemente muertos. El pastor de esa iglesia, un hombre de Sinaloa llamado Ernesto Ávila, que llevaba 20 años trabajando con comunidades migrantes, llamó a Isabel para pedirle que contara su historia en persona. Isabel dudó, no por falta de convicción sobre lo que había vivido, sino por algo más sutil: el miedo a que su testimonio fuera usado de una manera que no respetara su complejidad. Había visto suficientes testimonios religiosos convertidos en herramienta de manipulación emocional como para ser cautelosa. Quería contar lo que había vivido, no protagonizar un espectáculo. El pastor Ávila la escuchó y le dijo algo que Isabel cita cada vez que habla de ese momento: «Hermana, la verdad no necesita adornos. Cuéntala como es». Fue a esa iglesia un domingo de octubre de 2021. La sala estaba llena. Había gente de pie en el fondo. Isabel habló durante 40 minutos, sin notas, con la misma calma contenida que caracterizaba su manera de relatar. Cuando llegó a la parte de Miguel y los niños, hubo silencio en la sala de un tipo específico. No el silencio de la incomodidad, ni el de la incredulidad, sino el de la gente que está escuchando algo que toca una herida que conocen. Porque en esa sala había madres que habían perdido embarazos sin poder hablar de ello. Había familias que cargaban la misma pregunta que Isabel había cargado sobre Miguel: ¿qué pasa con los que no encontraron a Dios de la manera en que la iglesia lo define? Había personas que habían dejado atrás muertos al cruzar la frontera y que no habían tenido espacio ni tiempo para procesar ese luto completamente. Isabel no les dio respuestas teológicas. No predicó, no hizo llamados al altar, simplemente contó lo que había visto. Y algo en esa sala cambió de una manera que el pastor Ávila describió después como difícil de explicar, pero imposible de no notar. Los meses siguientes trajeron también el conflicto que Isabel había anticipado. Hubo personas en su entorno profesional que, al enterarse del testimonio, reaccionaron con la condescendencia velada que se reserva para los relatos que no encajan en los marcos racionales aceptados. Hubo un colega del hospital que le envió un artículo académico sobre las bases neurológicas de las experiencias cercanas a la muerte con un mensaje que pretendía ser informativo, pero que Isabel leyó por lo que era: un intento de darle una salida que ella no había pedido. Lo leyó completo. Conocía los estudios, conocía los argumentos, y su respuesta fue la misma que había dado desde el principio, con la calma de alguien que no necesita convencer a nadie porque no está en duda sobre lo que vivió. Leí el artículo. Es interesante. Y lo que yo viví no está en ese artículo. La transformación que el episodio produjo en Isabel no fue la conversión dramática y ruidosa de los testimonios que ella misma había escuchado en la iglesia de su infancia. No hubo un momento de quiebre público ni una declaración de fe renovada con los brazos levantados. Fue algo más parecido a lo que ocurre cuando una estructura que estaba agrietada es reparada desde adentro. No cambia de forma, pero cambia de solidez. Isabel volvió al trabajo, volvió a los pasillos del hospital, a los expedientes, a los monitores, pero algo en la manera en que miraba todo eso había cambiado de una forma que ella describe como irreversible. Marcia antes miraba un expediente de parada cardíaca y veía datos. Dice: ahora miro el mismo expediente y pienso en lo que estaba pasando del otro lado mientras los médicos trabajaban acá. No puedo no pensarlo. Ya no tengo esa opción. Valeria, la hija mayor de 14 años, fue la que hizo la pregunta que ninguno de los adultos había formulado directamente. Una noche, varias semanas después del alta, mientras Isabel le trenzaba el cabello en la sala, Valeria preguntó sin preámbulo: «Mamá, ¿el tío Miguel te dijo algo para nosotros?» Isabel dejó de trenzar. Pensó en la comunicación sin palabras, en la transmisión que no se puede reducir a mensajes individuales, y luego respondió con lo que sentía que era más verdadero. «Me dijo
que está bien y que los quiere. Valeria asintió con la seriedad de los adolescentes que están procesando algo grande y no quieren que se note cuánto. Y no preguntó más. La cicatriz de la cirugía cerró en pocas semanas. La otra cicatriz, la del luto, la de la duda, la de los años cargando preguntas sin respuesta, no cerró de la misma manera. Se transformó. Pasó de ser una herida abierta a ser algo más parecido a una marca que ya no duele, pero que está ahí, que se puede tocar, que recuerda algo que ocurrió y que cambió la dirección de todo lo que vino después. Isabel sigue trabajando en el mismo hospital, sigue viviendo en City Heights, sigue siendo la hija de don Ernesto y doña Carmen, la esposa de Rodrigo, la madre de Valeria, Emilio y Sofía. Y es también desde el 14 de junio de 2021 la madre de Mateo y Esperanza. Que no están perdidos, que están guardados y que tienen finalmente un nombre. La pregunta con la que este documental comenzó no tiene una respuesta que se pueda empaquetar y entregar. Isabel no la ofrece como respuesta, la ofrece como lo que es. Una pregunta que cambió de peso cuando ella regresó de los 7 minutos. Si los que amamos están vivos del otro lado, si Miguel está completo y los niños están guardados, y la misericordia llega más lejos de lo que cualquier formulario religioso puede medir, entonces lo que llamamos pérdida es, quizás, algo para lo que todavía no tenemos la palabra correcta. Y esa ausencia de palabra es, tal vez, el principio de algo más honesto que cualquier respuesta que pudiéramos haber dado.